Protagonistas de la historia. Hacedoras de profundos cambios. Luchadoras, caminantes, escritoras. La belleza en todo su esplendor. Mujeres con historia. Símbolos de la vida. Debo decir que siendo puntana, cuando me fui a estudiar a Córdoba, por primera vez escuché el nombre de Berta Elena Vidal de Batini y me dio mucho orgullo, pero al mismo tiempo me dejó un poco de vergüenza porque no sabía quién era. Y la escuché por primera vez el nombre de Berta Elena Vidal de Batini porque en la cátedra de dialectología, porque se enfatizó mucho el trabajo que ella hizo como dialectóloga. Fue una de las primeras mujeres que iniciaron la investigación de dialectología en el país. Así es que ella así publicó El habla rural de San Luis, más o menos de 1949, y Voces marinas en la lengua de San Luis. Y era prácticamente la única argentina mujer que se había dedicado a este tipo de estudios. A partir de ese puntapié empecé a investigar y descubrí, muy sorprendida, la magnitud de la obra de Berta Elena Vidal de Batini. Porque podemos decir que tuvo una faceta puramente creativa. Ella como escritora escribía poesías, escribía cuentos, y con muchos premios, o sea, de mucho valor literario. Y su segunda faceta, que era la faceta de investigación. Investigación en la cuestión de dialectología, de estudios de la lengua, y la investigación folclórica, que eso fue también una obra descollante. Berta Elena estudia acá, hace sus estudios primarios y secundarios, y se va a Buenos Aires, a la UBA, a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Mientras que estudiaba y recibía esa formación universitaria, ella era muy despierta y me sorprendió, porque ella nace en 1900. En 1924, es decir, cuando ella tenía 24 años, publica Los mitos sanluiseños. Es decir, que ella, desde los 20 años, se empezó su recopilación folclórica. Es una obra majestuosa. ¿Qué hacía Berta Elena? Se iba a los lugares, digamos, de las serranías de San Luis, a los lugares más apartados, menos contaminados por la urbanidad, y ella se hacía amiga, se granjeaba la simpatía de los ancianos más viejos, que tuvieran buena memoria. Y entonces ella, así ganándose su confianza, conseguía que le contaran todos los mitos que se acordaba la gente del lugar. Pero como era una investigadora también de un oído exquisito, ella iba con su bloc de papel y lápiz. En ese momento, 1920, no había grabadores que recopilaran la información. Y evidentemente Berta Elena tenía una facilidad auditiva impresionante, registraba tal cual la manera de hablar de nuestros lugareños. Así recopiló los mitos sanluiseños. Después ya le cambió el nombre, decía que no eran mitos sino leyendas, pero ya es otras disquisiciones más literarias o de técnica. ¿No? Lo importante es que esta recopilación de los mitos sanluiseños, ella en los mitos fue recopilando, fue fiel a la lengua que hablaban sus narradores. Con una fidelidad impresionante lo fue anotando. Y previo a ese primer libro, o sea, el prólogo, ella explica, ¿no es cierto?, que
a partir de toda esa recopilación que hizo de los mitos, que los campesinos estaban, o sea, la creencia de que los campesinos, ellos estaban convencidos que en una primera etapa de la Tierra solo existían los seres humanos y que por castigo divino de Dios, fueron castigados a convertirse en animales. Esta metamorfosis, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho, digamos, con es increíble la analogía entre las características del animal, ¿no es cierto?, y el mito que se cuenta. Por ejemplo, en este momento no lo tengo totalmente fresco, me acuerdo, las vizcachas. ¿Quién eran las vizcachas? Unas señoritas bastante poderosas económicamente, que por tener dinero iban y le pedían fiado al almacenero del pueblo. Eran tan vanidosas que compraban unas consumistas totales y llegaron a la ruina al padre. Cuando el almacenero le va a recriminar al padre que le pague lo que le debía, ellos decían que no habían sacado nada. Entonces fueron convertidas en vizcacha por castigo divino, porque y a vivir adentro, debajo de la tierra, en esas vizcacheras. Y dice que uno cuando y siempre aparte de haber actuado mal con el almacenero, que no le pagaban las deudas, aparte eran las mujeres muy chismosas que andaban siempre inventando historias sobre los demás. Entonces, la analogía, fueron reducidas a animales, a vizcachas, viven en vizcacheras, y si uno se acerca a las vizcacheras, oye el murmullo como de gente hablando, que era lo que le quedaba y así cada animal, casi todos los mitos tienen nombre de un animal. El pecho colorado también, todos, y todo tienen que ver con el pajarito o el animal que son convertidos, la analogía entre los defectos que tenía y las características del animal. Bueno, este trabajo, digamos, fue el puntapié inicial para que después Berta Elena, ya siendo investigadora, haciendo una carrera brillante en el Consejo Nacional de Educación, se le designa la tarea y ella lo propone como proyecto, de ir recopilando cuentos y leyendas en la Argentina. Un trabajo inmensurable realmente, no sé cómo lo logró hacer, que reúne 11 tomos, que lamentablemente están agotados, que uno se puede conseguir por ahí en bibliotecas populares o en bibliotecas particulares, pero no se volvió a editar nunca. ¿Cuál es la belleza de esta obra tan majestuosa, tan grande? Que aparecen los cuentos y leyendas y ella va haciendo un trabajo realmente de recopilación impecable. El mismo cuento en la versión en San Juan, la versión en San Luis y con las distintas diferencias de lugar. Que en esencia los cuentos y leyendas son los mismos, que va variando en algunas cosas, en algunos personajes, en algún detalle de provincia a provincia. Pertenezco al equipo del Plan Provincial de Lectura. Estamos acá para explicar cuál es la función que tiene el hecho de que nosotros hayamos elegido a Berta Elena cuando la Nación nos pidió que le mandáramos textos de personalidades de San Luis para editar publicaciones, para distribuir gratuitamente en las escuelas. La elegimos porque es un personaje que representa muy bien la puntanidad. Ella estudió en Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero después se dedicó especialmente a la cuestión de recopilar la tradición oral de San Luis en sus mitos, en sus leyendas. Entonces, el material que aparece es riquísimo y además tiene no solo importancia provincial, sino también nacional. Ella es fuente obligada de consulta. Desde tiempo inmemorial, en todas las culturas,
cuando el hombre no tenía manera de explicarse fenómenos de la naturaleza, lo hizo por medio de los mitos. Desde lo que nosotros conocemos como la clásica mitología griega en adelante, siempre se ha explicado los fenómenos de la naturaleza, la erupción de los volcanes, las inundaciones, la fauna, la flora, por medio de algún mito. Y Berta Elena ha recopilado en todo el país de la voz de los pobladores más remotos, de los pueblos más alejados o de algunos que no eran ni siquiera pueblos, eran unas 2 casitas en medio del campo, los relatos de la sabiduría popular, digamos, lo que las personas habían escuchado de sus padres, de sus abuelos, acerca de el origen de algún animal, de alguna planta, y los recopiló en la gran colección de mitos que tiene. Nosotros para estas publicaciones de San Luis seleccionamos de los mitos sanluiseños el de la iguana y el del zorro, que se llama Don Juan, que tradicionalmente en el campo se dice Don Juan y se sabe que es el zorro.